Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, amado, amada. Vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos. ¿Qué podemos esconderte a ti, Señor? No hay nada oculto, Señor. Aún las tinieblas para ti son luz. Señor, tú escudriñas nuestros pensamientos, conoces nuestros caminos, Señor. Sabes aún de nuestras miserias. Señor, límpianos, perdónanos. Nos has permitido adorarte, nos has permitido cantarte, nos has permitido exaltar tu nombre, proclamar tu palabra a través de estas canciones. Señor, ayúdanos a ser, Señor, ahora pronto para oír, y no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, tu venida está muy cerca, tu retorno está muy presto. Señor, prepara a tu iglesia para este evento. Prepara a tu iglesia para un encuentro inminente contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos 8 años que tú has permitido, Señor, a esta iglesia seguir pregonando y predicando tu palabra. Señor, con luchas y pruebas, con lágrimas y alegrías, Señor. Pueden decir mis hermanos, y podemos decir también como parte del mismo cuerpo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, bendice a tu pueblo en este tiempo, en este momento, que pueda oír tu palabra. Estar dispuesto, Señor, a inquirir en tu pensamiento, porque tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. El Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien por allí atrás? ¿Se escucha? ¿Sí? Feliz cumpleaños, pastores. Feliz cumpleaños, iglesia. ¿Cuántos aman al Señor? Si amas al Señor, dice el segundo mandamiento, el primero dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento también tiene que ver con esto, con el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece si nos tomamos unos minutos para saludarnos? Si no saludaste al que está a tu lado, al que está atrás tuyo, dale un beso y decirle Dios te bendiga. Si lo saludaste, volvelo a resaludar. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánta iglesia, pastores? ¿Cuánta iglesia? Aleluya. ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor por su iglesia? Aleluya. Un solo cuerpo. Aún siendo muchos, somos uno en el Señor. Y la verdad a mí no deja de sorprenderme. Yo siempre pienso esto, cómo Dios comienza las cosas inquietando un corazón, inquietando 2 corazones. Entiéndase, un matrimonio que decide servir al Señor, que decide renunciar a sus proyectos personales, renunciar a su yo mismo, negarse a sí mismo para servir al Señor, y este es el resultado. Y todavía falta más. Hay muchos por salvar. No sé cuántos habitantes tiene Longchamp, pero hay que salvar a más. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estoy muy también emocionado por el equipo de alabanza. Me felicito a los hermanos, felicito a Matías, a Tomás, que allí la verdad que es sorprendente lo que Dios hace. Al Tucu con el tututucu. Señor le bendiga. Sigan avanzando, sigan adelante, gloria al Señor. Este es el lugar que uno, el que ama al Señor, el que es hijo de Dios, este es el lugar perfecto, ¿sí o no? La vez pasada hablaba con un amigo y me decía, necesito vacaciones.
Y le decía, bueno, no te vayas al norte porque hay agua. Lamentablemente nuestros hermanos argentinos allí están sufriendo las inundaciones. Te vas al sur, los ratones con su hantavirus. Bueno, andate a México, una crisis impresionante en México. Andate a París. ¿A dónde podemos ir? ¿Qué mejor que estar en la casa del Señor? Adorando su nombre junto a su pueblo. Quiero compartir en esta mañana, este mediodía ya, la palabra del Señor. Y realmente de hace un tiempo para aquí, el Señor ha inquietado mi corazón. Tengo una carga en mi corazón. Amor por las almas, pasión por los perdidos. Pero también estoy muy preocupado por mucha gente que asiste a las iglesias, pero que no conocen al Señor. Que asisten a lugares como estos, que cantan, que adoran, que portan una Biblia, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Aún peor todavía, aún llamados ministros y pastores y evangelistas, muchos de ellos que no han tenido un encuentro con el Señor. Son profesionales. Vez pasada leía una leyenda que decía que Dios te use no significa que Dios esté de acuerdo con lo que haces. Y el Señor dice que en el último día del Señor, en el día del Señor, cuando Él llame a juicio, dice que muchos le declararán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y Él les dirá una frase tajante y terrible, como la frase, no te conozco. Y otra versión dice, no sé de dónde venís, no sé quiénes sois. Así que, amado, lo importante no solamente es decirnos que conocemos nosotros al Señor, sino que lo importante es que el Señor nos conozca a nosotros. Y eso habla de una relación de intimidad, de amistad. Vez pasada conversaba con una persona de este peligro, de un peligro latente. Y yo creo que Dios en este día quiere llamarnos a la reflexión. A veces, a mí me ha tocado compartir en varios aniversarios, y bueno, en este lugar también he tenido la bendición y el privilegio que el pastor Adolfo me haya invitado. Y a veces uno trata de buscar un mensaje acorde, ¿no? La vez pasada también el pastor Daniel Alfano, no sé qué celebración era, y dice, bueno, mi predicación no tiene nada que ver con toda esta fiesta. Y bueno, yo más o menos vengo parecido con el tema, ¿no? No tiene nada que ver con esta alegría que sí tenemos, pero hay un llamado del Señor. Hay una preocupación, hay una demanda del Señor. El corazón del Señor está demandando, y aún a su pueblo, porque el Señor quiere seguir salvando. Y en esta mañana el Señor quiere salvar también. ¿Se dieron cuenta ustedes que el frío te moviliza? Cuando hace frío, ¿te movilizás? Si estás un poco desabrigado, bueno, agarrás una bufanda, un poncho, un saco, un abrigo, y si hace mucho frío, pones un fuego, leña, estufa, lo que sea. O algunos están en la parada del colectivo saltando, ¿vieron? Porque el frío te moviliza. El calor también. El calor te moviliza a hacer algo. Y si es muy caliente, también te moviliza a movilizarte. Pero, en cambio, la tibieza te relaja. La tibieza como que te deja tranquilo, no es ni muy, ni tan. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Cuando llegue el día del Señor, muchos, lamentablemente, descubrirán que siempre estuvieron perdidos. Ese día descubrirán. Tuvieron un falso concepto de seguridad. Pensaron que ellos también eran salvos, pero aquel día se darán cuenta que no fueron salvos. Y ese es el clamor del Señor, esa es la carga que siento en mi corazón. Solo perdieron el tiempo, 10, 20, 30, 40 años metidos dentro de una iglesia, teniendo su carnet de membresía, siendo fieles aún en el sostenimiento de la obra, pero con una peligrosa incertidumbre espiritual. Muchos se sienten cómodos conviviendo junto a los santos, porque en la iglesia hay santos.
Hay hombres y mujeres que realmente viven conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otros que viven cerca de esa gente porque se sienten cómodos. Como los filisteos cuando tuvieron el arca, ellos tenían el arca de la alianza y fueron bendecidos por tener allí la presencia de Dios representada. Muchos vienen a la iglesia porque los cánticos le hacen muy bien, es como que les libera esa vibra negativa, dicen algunos, se sienten muy bien con las canciones, se sienten muy bien con la palabra, y algunos dicen, qué palabra fuerte, qué palabra dura, pero solamente se sienten cómodos, se sienten, no los moviliza ni el calor ni el frío, sino solamente la tibieza. Es un tiempo decisivo, el Señor viene pronto. Y es tiempo de hablar las cosas claramente como hablaron los antiguos profetas, como habló el Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y declara el Señor contundentemente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, se irá entibiando, es como estos ventiladores que nos quita el calor, porque si no estuviesen los ventiladores o el aire acondicionado, estaríamos hirviendo quizás. Entonces lo que hace el ventilador es bajarnos la temperatura. Y lo que está hablando aquí la palabra del Señor, que la maldad hace que se enfríe el calor de aquellos que aman a Dios. Y se entibien y entren en un conformismo, en una mediocridad, en una tibieza espiritual muy peligrosa. Por haberse, dice la versión de la Torá, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Otra versión dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Esto que estoy leyendo obviamente está en Mateo 24:12. Entonces llego a la conclusión que cuando ya no haya más hijos de Dios en esta tierra, se desatará la anarquía totalmente. Y hoy hablábamos con unos hermanos y decíamos que cómo afloran las personas malas. Personas que aún están dentro de nuestro ámbito eclesiástico y que en su corazón tienen pecado, en su corazón tienen maldad, pero están ahí soportando, están ahí escuchando, pero en algún momento reaccionan negativamente a la palabra de Dios. Se enojan y maldicen al pastor, maldicen a los ministros, maldicen a la iglesia entera. Amados, la verdad, yo en estos últimos tiempos estoy viendo este comportamiento y me sorprende mucho y también digo, Cristo viene. Porque es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y nosotros no tenemos alternativa más que calentarnos en el Señor, estar hirviendo, ardientes en el Señor. Hoy contábamos estos coros de campaña, los campañeros, ¿no? Y nos recordábamos tiempos donde se predicaba en cada esquina, se predicaba el Evangelio. Hoy desde el confort de una computadora o de la radio o la televisión se pueden escuchar mensajes. Pero ¿qué tipo de mensajes se están escuchando? Yo quiero ir, amado, amada, a nuestro texto central, que se encuentra en el Salmo 81, capítulo 10, versículo 12. Y seguimos estando felices por este 8º aniversario, ¿no? El pastor vino enojado, seguro que le fue mal en algo. Está molesto por algo, por el dólar. No, amados, estoy feliz, pero también siento el peso de la demanda del Señor de hablar, de fortalecer a los que están fuertes, pero fortalecer a los débiles también, y a los tibios que se conviertan al Señor. Salmo 81, 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, y este es el texto, el jamón, como yo le digo, el centro. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Puede percibir usted el dolor del Señor en estas palabras? Que Él dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, como que el Señor se toma la frente, dice, oh, si en mi corazón
si en mis caminos hubiese andado Israel. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Miren lo que se perdieron. 15. Los que aborrecen a Jehová se les habría sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Es decir, los enemigos hubiesen sido sometidos. Versículo 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Nosotros de vez en cuando cantamos una canción que dice, te daré lo mejor del trigo. Y es una canción de Dios a su pueblo. ¿Se imaginan a Dios cantando a su pueblo? El Señor diciéndole a su pueblo, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Pero como no me quisiste escuchar, como no seguiste mis caminos, te perdiste todo eso. Por eso le titulé Por un poquito. Por un poquito, que para Dios es nada, para nosotros ese poquito es mucho. Si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo me escuchara, si en mis caminos hubiera andado, si me siguiera mi pueblo, pero no me sigue. No me han oído, o quizás sí me han oído, pero han hecho caso omiso a lo que oyeron. Amados, yo en el nombre del Señor pido al Señor que a través de su Espíritu Santo ustedes puedan estar atentos a esta palabra. Porque saben que es increíble poder estar en un auditorio con parlantes y todo, escuchar el mensaje, pero cae a tierra. Que el Señor nos ayude a escuchar porque es vital, es de vida o muerte. Dice ahí, si me hubiera, usa la palabra hubiera. Esa es una conjugación de un verbo pretérito imperfecto. Si hubiera. Este indicativo se utiliza en español para expresar curso de acciones pasados cuyos principios o fin al final no se concretaron. Oh, si hubieses hecho tal cosa. Oh, si me hubiese quedado en tal lugar. O si hubiese ido a tal otro lugar. A veces uno se lamenta de cosas que no hizo y se ha perdido ciertas oportunidades. Aquí el Señor está hablando a la casa de Israel, pero también está hablando a casa de oración Loinsham y a todos los que estamos aquí. Las cosas, dice el Señor, podrían haber sido totalmente diferentes. Entonces, aquí podemos ver claramente, en concepto teológico, de que hay una voluntad perfecta de Dios, que Dios quiere que sea perfecto, pero también hay una voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios no quiere que el hombre muera, pero el hombre muere. Dios no quiere que el impío perezca en el infierno, pero el impío va al infierno. Amados, ¿cómo andamos nosotros con la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos en el tiempo de Dios? ¿Estamos esperando el tiempo de Dios? Dios tenía preparado un gran plan para su pueblo, pero no hicieron caso a su palabra. Esto no impidió que Dios hiciera su voluntad, porque más adelante Él escoge un pueblo, todos ellos mueren en el desierto y una nueva generación se levanta para entrar y poseer la tierra prometida. ¿Con cuánto sufrimiento debió decir el Señor, mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí? Qué feo, qué desazón siente una persona cuando alguien te dice, no te quiero. No te amo. Cuando vos le decís te amo, yo no te amo. Qué dolor, ¿no? Se siente algo, ¿no? Se siente como una espada, una daga en el corazón. Y el Señor diciendo a su pueblo, yo te amo. Y el pueblo diciendo, nosotros no te amamos. De hecho, ese juego de palabras que sucede entre Pedro y Jesús, cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero. Qué impresionante. ¿Amamos o queremos al Señor? Dice, amarás al Señor con todo tu ser. Como dice el pastor Chuy, están muy serios, están muy callados. Ni un amén. Se oyen solo los ventiladores. ¿Se escucha? Bueno, yo no me escucho, no sé, pero... ¿Qué dolor debe de haber en el corazón de Dios? Cuando Él advierte que su pueblo no atiende a su voz, no le recibe.
Qué desconsuelo cuando ve que no le amamos con todo nuestro ser, le amamos un poquito. Es como si tu hijo o tu hija te ama porque le das su domingo, o le das un regalo, o le das un dinero. Entonces ahí te dice, ay, mi amor, papi, te amo. Qué triste, ¿no? Que te ame por interés, o un esposo te ame por interés, o una esposa te ame por lo que tienes y no por lo que eres. Podemos preguntarnos, ¿cómo saber si ya no amo a Dios? ¿Cómo saberlo? Se sabe. ¿Saben cómo se sabe? Porque atesoramos otros intereses, porque otros amores, hay muchos amores que han ocupado el lugar que solo le corresponde a Dios, y esos amores se han adueñado de nuestros corazones. Usted recordará la promesa que Dios le hizo a Abraham, y él le dijo, te daré descendencia. Bueno, en el caminar él no entendió bien cómo Dios le iba a dar descendencia. Ya él tenía como 100 años y su esposa 90 y tanto. Y dijo, bueno, vamos a ayudarle a Dios. Trae a Agar, tu sierva, y allí engendró un hijo en ella, Ismael. Y era el fruto de su carne, no era la voluntad de Dios, pero esperando el tiempo de Dios, llegó aquel hijo amado. Imagínense un hombre ya grande teniendo hijos. Creo que un papá, naturalmente, a la edad de ser padre, cuando tiene su hijo, es una cosa que no se puede explicar, ¿no, papás? ¿Sí? Imagínate cuando tenés 90 años, el Señor te da un hijo, milagrosamente, creo que el mundo se para vos, se paraliza todo, nada más tiene importancia que ese hijo. Y lo ves crecer, y lo ves desarrollarse, y lo ves jugar, y juega contigo, etcétera. Entonces Abraham se olvidó del dador y comenzó a adorar lo que fue dado por Dios. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Abraham, dame tu hijo, sácalo de tu corazón, porque está ocupando el primer lugar. Y Dios le dio una lección tremenda a este varón. Así el Señor sigue preguntándonos a nosotros si le estamos escuchando, si le estamos siguiendo o simplemente estamos asistiendo a una iglesia. Él nos hace una invitación. Él dice en el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Puedo imaginar al pueblo abriendo la boca. Puedo imaginar a algunos allí abriendo la boca y esperando que el Señor la llene. Esta es una analogía, es un sentido figurado que hace pensar en esos pichones en un nido que están con su pico abierto. Ustedes vieron esos documentales o lo vieron en vivo. Allí los polluelitos con sus picos abiertos y viene la madre y le mete una lombriz ahí adentro. ¿Lo vieron? ¿Sí? A su nombre. Ahí se despertaron. Bien. Entonces, ahí abrió su pico y recibe. Así quiere Dios que nosotros estemos abiertos a Él porque Él quiere llenarnos de Él. Él había prometido saciarnos tan solo, escuchen esto, si abrimos nuestra boca, dando a entender si abrimos nuestro corazón. ¿Cuántos corazones abiertos hay aquí en esta mañana? ¿Cuánta buena tierra hay en esta mañana? Que el Espíritu de Dios trabaje esa tierra. Dice el Salmo 81, 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Inequívocamente el Señor está presentándose y dice, yo soy Jehová, yo soy el gran yo soy Adonai, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, que te saqué del mundo. Egipto tipifica el mundo para nosotros, donde vivías como esclavo, escuché tu gemido. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos sacó del mismo infierno? De una vida, muchos de nosotros no estaríamos vivos hoy si no fuese por el Señor. Pero ahora hemos entrado en una comodidad, en una tibieza, en una mediocridad que el Señor está sorprendido. Acuérdate que yo te saqué, acuérdate que yo escuché tu clamor y tu gemido, rompí tus cadenas. Muchos han venido hasta endemoniados a estos lugares. Muchos han venido atados con vicios y situaciones y yo te di libertad, dice el Señor. Pero mi pueblo se olvidó de mí. Me menospreciaron, fueron tras dioses ajenos.
No me amaron con todo su corazón, dieron rienda suelta a sus deseos, a sus concupiscencias, haciendo lo que le dictaba su voluntad. Qué fácil es depender muchas veces de aquellos becerros de oro y adorarles. Siempre se ajustan a nuestra conveniencia. Los becerros de oro son muy acordes a la voluntad humana. Es decir, a lo que queremos oír, a lo que queremos hacer. Buscamos predicadores que nos acaricien, buscamos aún en la palabra de Dios textos, todos solo promesas, porque está en la Biblia de las promesas. Entonces van y solamente buscan promesas, pero no la exhortación, porque Dios da promesas, pero también da advertencias. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor. Como no me hicieron caso, sucede esto, amado o amada. Los dejé, dice versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Esto quiere decir que hay una dureza en el corazón previo, rechazando oír la voz de Dios y caminar por sus caminos. Y Dios insiste, y Dios habla en su misericordia, y Dios sigue hablando, y Dios sigue diciendo, pero el corazón sigue duro, la puerta sigue cerrada. Entonces, como no quisieron escuchar, los dejé. Oh, mis amados, ¿cuántas veces tomamos decisiones sin consultar al Señor? ¿Cuántas veces maquinamos ideas, hacemos cosas, deshacemos, decimos cuestiones, albergamos pensamientos sin buscar el consejo de tu Dios? Porque no te olvides, iglesia, que tú tienes un Dios. Y dice, tú ya no te perteneces, tú no te perteneces a ti mismo, tú eres de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es tu rey, Él es tu pastor, Él es tu príncipe. Dios podría decirnos, si hubieses acatado mis mandamientos, si hubieses escuchado mi aviso, si no hubieses ido tras los deseos de tu corazón, si hubieses clamado a mí, si hubieses dicho, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, estoy dispuesto a obedecer. ¿Qué diferencia sería el estado espiritual de muchos que pasan años, pasan aniversarios y todavía siguen estancados, peleando cada día? Mañana lunes comienza la semana laboral y de actividad de este mundo, y comienza la lucha y comienza otra vez una lucha perdida, atesorando, coleccionando miles de predicaciones. A estas alturas tenemos maestros, aquí tenemos maestros de la palabra tremendos. Escuchamos predicaciones, vamos a internet, compramos libros, tenemos colección de palabra de Dios, pero hacemos caso omiso a esa palabra. Por tanto, a causa del rechazo a mi palabra y la obstinación, el no hacer caso a mis preceptos y a mi ley, les abandoné a la dureza de su corazón. Amados, así de terrible es nuestro estado cuando Dios quita su gracia. Su gracia es inagotable, pero muchas veces ante la dureza del corazón, ante el rechazo al Espíritu Santo que va hablando y hablando, el Señor retira esa obra y comienza la dureza total, la apostasía total. Y cuando sucede esto, nos hacemos inmunes a la advertencia del Espíritu Santo. Ustedes quizás han tenido que tratar con personas que se han alejado de la iglesia, que es uno de los síntomas del enfriamiento espiritual, que es uno de los síntomas del estancamiento espiritual. Y vos le comenzás a hablar del Señor y te dicen, no, yo conozco la palabra. No me vengas a enseñar a mí si yo te enseñé a vos. Y empiezan a reaccionar aún conociendo la palabra. Muchas veces nos falta fuerza para resistir la tentación, para apartarnos del mal. Ni siquiera podemos soportarnos unos a otros. ¿Quién puede quebrantar el corazón natural del hombre duro como una piedra? ¿Quién tiene un corazón contrito y humillado en este día? Lamentablemente tendríamos que decir que muy pocos, casi nadie. Solo pura gracia y misericordia del Señor ablanda el corazón. Solo pura gracia y misericordia del Señor ablanda el corazón.
revelando nuestro penoso estado, mostrando nuestra necesidad, de nuestra miseria. Amado, amada, qué precioso es el mensaje del Evangelio. Qué precioso es el mensaje de salvación. Cuando trae convicción de pecado para humillarnos delante de Él y arrepentirnos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel. ¿Será que pudiéramos sentir nosotros el llanto del corazón de Dios, apenados con un corazón contumaz, con un pueblo rebelde, que envía a sus profetas y los matan, que envió a su propio hijo y lo mataron? ¿Y hoy qué pasa con la iglesia, amado? ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos una enorme responsabilidad y una enorme demanda de parte de Dios. Fíjate lo que nos dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Ezequiel 3, 7. Cuando el Señor lo manda al profeta, fíjate si me hubiese pasado a mí que el pastor Adolfo me dice, mira, te voy a dar la oportunidad para que traiga la palabra, pero descontá que te van a escuchar, ¿eh? No te van a escuchar nada, todo lo que diga van a decir, no, nada que ver. ¿Te imaginas? No, pero igual tenés que ir a predicarme, que me diga el pastor. Y yo, bueno, vamos a obedecer al Señor. Pero no pasa eso, ¿no? No. El Señor le dice al profeta Ezequiel, pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí. Voy de vuelta. Pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. ¡Wow! Digan conmigo, ¡wow! ¡Qué pueblo tremendo, amado! Y al pueblo de Israel le damos ese pueblo duro de servir, decimos, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? Y ver cuán profundamente entristecido el Señor está diciendo, no me quisieron a mí cuando los visité. No me consultaron para recibir la dirección, recibir el consejo, sino que siguieron sus propios razonamientos, hicieron sus propios planes. No tenían hambre y sed de justicia, sino tenían avidez, apetito por las cosas de este mundo que no satisface el alma. Yo le puedo hacer un parámetro rápido y creo que muy pocos zafan, muy pocos son colados de esta prueba que les voy a mostrar. ¿Cuánto tiempo de un día de 24 horas pasás más tiempo con la palabra de Dios y en oración que con el celular? Ah, no, pero hermano, yo trabajo con el celular. Yo me muevo con el celular, yo recibo todo el tiempo llamadas importantes. Pero si le hubiésemos dado tanto tiempo a la palabra de Dios como al celular, hay muchas cosas que serían muy diferentes. Porque, amados, muchas veces uno se toma el tiempo de leer la palabra de Dios y Dios te habla y toca tu corazón y cambia hasta tu destino de ese día. Dice Isaías, no lo busque, te lo leo rápido, Isaías 65:2, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Es Dios, el Todopoderoso, no pudiendo hacer algo. ¿No le parece una paradoja? Es Dios Todopoderoso, no pudiendo enderezar los caminos torcidos de su pueblo, no pudiendo ablandar sus corazones, porque era un pueblo rebelde. El Señor nos pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Isaías 55:2 al 3. Aún hoy, Dios se estremece por su iglesia. Su espíritu se estremece por nosotros y se duele. ¿Cómo estaría la obra de Dios si atendiéramos más a su voz? ¿Cómo estaríamos nosotros los pastores si atendiésemos más a su voz? Si escucháramos más su voz y anduviéramos más por sus caminos. A menudo Dios nos ha hablado por medio de las predicaciones, por profecía, que rápido nos olvidamos.
palabras tremendas que hemos oído, pero rápidamente olvidamos a la primera adversidad, parece que tiramos todo por la borda. Notemos que dice Dios a su pueblo, qué diferente le hubiera ido si prestaran atención. En un momento yo habría derribado a tus enemigos. En un momento tus adversarios se hubiesen alejado de ti si hubieses andado por mis caminos. Dios está dispuesto a ayudarnos. Digan conmigo, Señor, ayúdame. Y Él está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a enfrentarse a nuestros enemigos. Él anhela enviar un derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero Él no descenderá donde hay suciedad, donde hay inmundicia. El Señor está reclamando santidad. El Señor está reclamando integridad. Amados, en la iglesia del Señor hay pecados ocultos. En la iglesia del Señor dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Él quiere purificarnos, porque pronto viene a buscarnos. Él anhela enviar un derramamiento, pero esto conlleva la capacidad de sentir el desgarramiento de Dios, su corazón conmovido por nuestra dureza. Entonces, si el Espíritu de Dios nos está hablando, comencemos a acercarnos a Él con una actitud humilde, con una actitud dispuesto a cambiar. Cambiemos nuestra forma de orar. A veces oramos, Señor, haz esto, haz lo otro, derrama por allá, Señor, ministra aquí, haz lo otro. Y muchas veces, amados, debemos venir al Señor con un corazón totalmente diferente. Venimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que venir con mucho respeto, con mucho temor y mucho arrepentimiento. Porque aún el que cree que está totalmente limpio, el que está purificándose y vive en integridad, tiene cosas por pedirle perdón al Señor, tiene cosas por cambiar todavía. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, recto dentro de mí. Qué pequeña oración esta parte. Y qué profunda. Si nosotros aprendiésemos a orar así: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel, recto dentro de mí, Señor. Y este tipo de oración es la clave del avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Esta es la clave del avivamiento, amados. Un corazón, si mi pueblo se humillare, amados, el Señor aún frenaría juicios que vienen sobre este país. Si mi pueblo se humillare. Porque decía los ángeles le decían a Abraham, si hubiesen 50 justos, destruirías ese lugar por esos 50, 45, 30, y fue bajando. Dice, no destruiría por esos justos. Amados, mientras la iglesia del Señor esté en esta tierra, el Señor no enviará los juicios en su plenitud. El Señor no enviará juicio sobre tu vecino, no enviaría juicio sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, sobre tu barrio. Un solo cristiano puede detener la ira de Dios. Un solo cristiano arrepentido, un solo cristiano que escuche su palabra y ande por sus caminos puede hacer mucho. La oración del justo eficaz puede mucho. Nos asombramos, nos asustamos por la delincuencia que hay, por las matanzas que hay, por los crímenes contra la mujer, por los crímenes contra el hombre, contra los niños. Amados, es terrible lo que está pasando. Y a veces nosotros nos levantamos con esa ira santa, esa ira de David, cuando le dice, si un hombre tiene muchos corderos, pero se come el que tiene uno solo, dice, ese hombre debe pagar. Muchas veces nosotros queremos mandar a la silla eléctrica a todos esos jóvenes asesinos que andan por la calle. ¿Por qué mejor, amados, no les compartimos el Evangelio? ¿Por qué mejor no impactamos nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestros barrios, nuestra nación con el Evangelio de Jesucristo? Abramos nuestro corazón al Señor. No nos rendamos ante el desafío. No escuchemos la voz de Satanás.
Escuchemos la advertencia de Dios. Qué diferente hubiera sido si me hubieses escuchado. Qué diferente hubiese sido si me hubieses obedecido. Antes cantábamos un corito, que no sé cómo no lo cantó el pastor. Perseguí a mis enemigos, lo destruí. ¿Se acuerdan? Perseguí a mis... Bueno, es un salmo, ¿verdad? Perseguí a mis enemigos. No me va a salir como vos, pero como... Sí. Y hasta hacíamos ademanes de espada, ¿no? Los atravesé, hacía, ¿no? Y alguno dice, yo pienso en mi suegra y... ¿no? Entonces, amén, dijo alguien por ahí. Cantábamos ciertas canciones de guerra y que son bíblicas porque están ahí en la palabra, ¿no? Él tensa mi mano para la batalla y todo esto. Y cuando pensamos en enemigos, no sé, empezamos a buscar enemigos por todos lados, ¿no? Un día yo pasé por la feria de mi barrio, hay varios cristianoides, no sé qué son, ¿no? Y había uno que estaba haciendo asado, haciendo choripanes se ve que para ayudar a la iglesia, y sacó un cuchillo así, dice, yo soy hijo del rey que se mete conmigo, decía, hacía así con el cuchillo, digo, no, yo por la duda no me meto con ese hijo del rey, ¿no? Entonces mezclamos conceptos, perseguir a mis enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Y mi enemigo es mi jefe, dice uno. Mi enemigo es, no sé, mi compañero de trabajo, o mi familiar, o mi madre, o mis hijos, no sé. ¿Quién será tu enemigo? Pero, amados, ¿saben quiénes son nuestros enemigos? Son los pecados dentro de nuestra mente que nos asedian. Esos enemigos debemos destruir. Amén. Porque ni siquiera los demonios podemos destruir. Los demonios son entes eternos que no lo podés ni atar siquiera. Sí, lo podemos echar de la vida de alguna persona, pero ahí nada más. Si esa persona no se rinde al Señor y no se arrepiente de sus pecados, no nace de nuevo, vienen 7 demonios peores sobre esa persona. Ese tipo de guerra espiritual, amado, no conduce a nada, porque estamos desviando la verdad del concepto bíblico. Los enemigos, amados, muchas veces somos nosotros mismos. Nuestros pecados, nuestras concupiscencias, nuestras pasiones juveniles, nuestras pasiones carnales que combaten contra el alma. Son debilidades. Y me llama la atención este texto muy conocido que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Qué palabra dura, ¿no? Perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso, casualmente, viene del hebreo anash, que significa, porque uno piensa en perverso y piensa en un nombre diabólico, alguien, ¿no?, que es asesino. Y en realidad perverso significa frágil. En este contexto, porque esa misma palabra perverso en otros textos significa otra cosa, pero aquí significa débil, un corazón débil, un corazón que se deja llevar por sus emociones, que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, un corazón melancólico, personas que viven en la melancolía, viviendo del recuerdo, del pasado. No, yo en mi época, yo conozco hermanos que se acuerdan que en el año 1845 una vez oraron por un enfermo y se sanó. Gloria a Dios por eso. Pero ahora están muertos espiritualmente, o tibios en tal caso, viviendo melancólicamente de sus recuerdos en su corazón. Otra explicación de esta palabra, anash, es desesperado y también enfermo, irremediablemente enfermo. Amado, nuestro corazón, si no lo sana el Señor, no lo sana nadie. Ni las pastillas, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el yoga que puedas hacer, nada va a sacar el pecado en tu corazón, solo la sangre de Cristo. Esas debilidades son las adicciones. Las adicciones. Los hábitos que nos avergüenzan. Personas que tienen hábitos que le hacen perder toda la bendición. Cazadme esas zorras pequeñas, dice el Señor. Y el Señor no se conforma con un 98% ni por un 99.9%, porque ese 0,1% puede hacerte perder toda la bendición. Puede hacerte perder aún tu propia alma. Porque la apostasía, amados, comienza con un leve permiso. Los permitidos, como dijo alguien. Me permito hacer esto, me permito tomar mi
mi buena botellita de cerveza, me permito ver esas páginas prohibidas, me permito ir a tales lugares donde sabemos que el Señor no está de acuerdo. Esas pequeñas cosas te pueden llevar a la destrucción total. Son cosas que nos atan y la conciencia nos acusa. No solamente nos acusa el Espíritu Santo, la conciencia también. Son como esas zorras pequeñas que nos roban la paz y la fuerza espiritual. Son el peso que nos hunden, la piedra de tropiezo que nos afligen, haciéndonos caer una y otra vez, impidiéndonos avanzar como quisiéramos. Quizás en nuestra mente pensamos, quiero avanzar, pero no puedo. Son ataduras, son fortalezas con las que muchos llevan años, amados, luchando, décadas luchando, sin poder lograr dominar una milésima de centímetro. Que esas ataduras van reprimiendo el crecimiento espiritual. A nosotros como pastores, como decía el pastor Daniel, Dios nos da cierto discernimiento y podemos darnos cuenta cuando hay un potencial, un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero también nos damos cuenta que por pecados ocultos o cosas que no se renuncia, esa persona queda estancada. Tiene un potencial para poder servir al Señor, pero queda estancada porque su soberbia, su orgullo, su vanidad no le deja avanzar. Y pasan años y años y años y esa persona está tibia, cómoda, como... Ustedes sabían que, así como los cangrejos, que los cocinan vivos. Yo no lo sabía, pero lo descubrí hace poco. ¿Sabían? ¿Quiénes comiste cangrejo? Eso que son... ¿Sí? ¿Cuál quiere Dicen, te traen una pecera. A ese le tengo bronca. Lo saca y lo mete en la olla y empieza a condimentarlo. Y si está el agua hirviendo, ese cangrejo saldría saltando. A las ranas también dice que la cocinan así. Si la ponen en agua hirviendo, sale saltando. Pero dicen que la ponen en agua tibia. Si está muy fría, salta la rana también. Pero como está tibia, qué bueno, qué cómodo que está acá, qué lindo. No, y me están poniendo adornos, zanahorias, cebollas que flotan por allí. Y de repente empieza el agüita a subir burbujita. Cuando se dio cuenta, chau rana. Amados, muchos cristianos están como la rana, hirviendo de a poco, pero no en el fuego del Espíritu, sino en el fuego del infierno. Ayúdanos, Señor. Se vino bravo hoy, pero es un llamado para mí. Yo tengo aquí hermanos de mi congregación que también es para ustedes, iglesia. Y el Señor nos vuelve a reiterar, yo hubiera podido librarte de eso, de esa esclavitud, pero no quisiste. Corriste en mi mano y dijiste, no, yo quiero hacer mi voluntad. No crees en mi fidelidad, buscas consejo en todos menos en mí. Por tanto, continúas con la misma lucha, andando derrotado año a año, década a década. En vez de ir de gloria en gloria, vas de derrota en derrota, aparentando ser un buen cristiano. Con una Biblia Thompson de 50 kilos, vas a su iglesia. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, a su nombre gloria. Pero realmente, amados, es toda una fachada. El Señor nos está queriendo limpiar desde adentro para afuera. El Señor advierte, ay de los hijos rebeldes, dice Isaías 31, que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Amado, el pecador va, como no se arrepiente, se va haciendo una torre interminable de pecado. Y el Señor no tiene por inocente al culpable. Dios es poderoso para sacarnos, amén. Dios es poderoso para librarnos, aún de nuestro corazón perverso, débil, melancólico. Amados, esto significa que debemos tomar una decisión. Y la decisión es voluntaria. Yo no te puedo obligar, yo no te puedo forzar, no te puedo manipular. Solamente debes escuchar la voz de Dios y voluntariamente rendirte a sus pies. Renunciar al pecado, a todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Si bien quizás nosotros no estamos adorando una estatua,
Quizás no estamos venerando a un santo, quizás no estamos haciendo una procesión, pero estamos adorando a otro tipo de ídolos en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque seguimos prisioneros espiritualmente, prisioneros del mundo, prisioneros del engaño de Satanás. Y no entraremos en la tierra prometida, corremos el riesgo de no entrar en la tierra prometida. Y quizás alguien parta de esta tierra y ha sido tan buen imitador de un cristiano que el ministro que oficie tu ceremonia final dirá: ha sido un buen hermano, siempre ha dado para la obra, siempre fiel, siempre estaba allí, pero mientras su alma está ardiendo en el infierno. ¡Qué tremendo engaño! Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos en este tiempo, en este siglo XXI, donde hay tanta fotocopia. El Señor está buscando cristianos originales. Debemos entregarnos de todo corazón, sin retener nada. El Señor dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor requiere todo de nosotros, y no es esto un mandato ineludible. Esto es un mandato ineludible, no es una sugerencia del Señor. No es, si lo quieres lo puedes hacer, igual yo te voy a bendecir. No, es sine qua non, no podés decir que no. O sos de Dios o no sos de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que amo al Señor? Porque el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Ahí nos habla de las tres personas de Dios, y haremos morada con Él. Amados, esta es una maravillosa promesa del Señor, hacer moradas con nosotros. Pero como el pueblo no quiso oír, el Señor no pudo hacer nada. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, que también usa esta expresión del Antiguo Testamento: Dios los entregó. Romanos 1:24, que vez pasada escuchaba la declaración de un pastor que decía que con esto que está sucediendo en el mundo avanzado, como en Europa, por ejemplo, esto que se está viendo aquí sobre las leyes de igualdad de género, ideología de género, matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley de la liberación de las drogas, o la despenalización de las drogas, del consumo de drogas. En países como Europa, como España u otros países allí, ya están adelantados en esto. A nosotros nos sorprende porque vino de último tiempo aquí. Y decía el pastor español, contaba, que allí no se puede leer este capítulo de Romanos en público. Romanos capítulo 1 está prohibido. ¿Qué les parece, amados? Ya comenzaron a prohibir hojas de la Biblia. Entonces el pastor o el ministro que se atreva a leer esto tendrá una demanda, irá a la cárcel y tendrá que pagar una multa. ¿Qué les parece? Damos gracias al Señor que hasta hoy podemos predicar el Evangelio libremente. Entonces este pastor lo que hizo, puso a su congregación en pie y le dijo: abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Y entonces comenzaron todos a leer. Y como no podían meter a toda la congregación presa en ese momento, porque infringieron esa ley, ellos pudieron declarar esta verdad que vamos a leer nosotros. Romanos capítulo 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó. Digan conmigo: Dios los entregó. Ya no es Dios, yo me entrego a Dios, sino que por la dureza de su corazón, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amado, la homosexualidad es una deshonra de los cuerpos y es un pecado hacia Dios. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 26. Por esto, y otra vez dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, podemos decir categóricamente, bíblicamente, que las personas que rechazan la voz del Espíritu serán entregados por Dios a sus propios caminos. Rechazaron el camino de la verdad, rechazaron el camino, la verdad y la vida. Ahora Dios los entrega a sus propios caminos. Amada iglesia, amado amigo, amiga que estás en este día, o que estás escuchando a través de este video, si rechazas la voz de Dios, Dios te entregará a tus propios deseos. Esta palabra debe infundir temor y penetrar nuestros oídos y atravesarnos el alma como una espada de dos filos, causando un profundo desasosiego, una profunda intranquilidad, una inquietud. Pablo dice que Dios no interfiere en las decisiones de aquellos que lo rechazan. Dios no fuerza a nadie. Entonces llega el momento en que Dios le concede a ellos vivir como ellos han escogido, como ellos han elegido vivir, dejándolos en lo que ellos realmente desean, y como consecuencia Dios los entrega a su propia depravación. Ahora, aunque demos la espalda a Dios, su amor es tan grande, su gracia es tan inagotable, amado. Es tan grande. Vez pasada me desperté con un pensamiento, yo entendí, le digo a mi esposa, entiendo que esto viene de parte de Dios, que su misericordia hoy es infinita porque su ira será eterna. Su ira en el infierno, amado, será eterna. Por eso hoy su misericordia es infinita. Y Él sigue llamando. No importa si son con corazones duros, Él sigue golpeando la piedra con su palabra. Dice Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Fíjate lo que piensa el Señor a pesar de la dureza del corazón. Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Obviamente que el contexto de este texto es al pueblo físico de Israel, pero también es perfecta esta palabra para nosotros. Si nos humillamos, amados, el Señor nos restablecerá. Aún todo lo que hemos perdido, el Señor restituirá. Por andar en nuestros caminos, por andar en nuestros malos deseos de nuestros corazones, el Señor aún hará que se recupere tu salud. Si has perdido económicamente, el Señor hará que seas prosperado. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero si no buscamos, si no nos acercamos a Cristo Jesús, no puede haber verdadera paz interior. Amados, el no a Dios, escuchen esto por favor, el no a Dios lleva a la perdición. El decir no a Dios lleva a la perdición. Yo le puedo decir no a un hombre, le puedo decir no a una filosofía, pero decirle no a Dios me lleva a la perdición. Relata el Señor, dice, pero Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Se acuerdan cuando el rico entró al infierno y comenzó él a mandonear, ¿no? Y dijo, envía que alguien me dé agua. Y después dijo, envía a uno de los muertos para que le hable a mis parientes, para que no vengan a este lugar. Y él les dijo, Abraham le dice, lee los profetas, ahí están las escrituras, ahí está. Dice, no, padre Abraham. Es el rechazo a la palabra. Él dijo, no, padre Abraham, pero si les envías a alguno de los muertos, seguro se arrepentirán de sus pecados. Amados, hay gente que está buscando experiencias sobrenaturales, experiencias religiosas, pero no buscan una experiencia con el Señor, un encuentro cara a cara con el Señor. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos carecen
de paz en su corazón. Tienen una inquietud en su corazón, no se sienten seguros, están faltos de paz y eso se refleja en el hogar. Maltratos entre esposos, maltratos con los hijos, en el trabajo, todo mal, como está de mal humor, aún en el trabajo lo están por despedir, ni hablar en la iglesia, todo puro problemas. Dios dice que sus planes para vos son planes de bienestar, porque Él sabe lo que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros. Si verdaderamente lo creemos, entraremos en el descanso del Señor. Entraremos en la agradable y perfecta voluntad de Dios por medio de su palabra. El Señor nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Gracias a Dios que sus pensamientos y sus caminos están por encima de los nuestros, porque son excelentes y Dios quiere llevarte a ese pensamiento, Dios quiere llevarte a ese camino excelente. Dios tiene cosas maravillosas para sus hijos, que a veces nosotros, amados, le estamos atando las manos a Dios. Realmente, con nuestra mezquindad, ni se hable a la hora de sostener la obra del Señor. Dijo un pastor, cuando hay que bautizarlo hay que sacar los bolsillos para afuera, así se convierte también ahí. Todo viene muy bien, gloria a Dios, amén, amén, aleluya. Cuando empezamos a hablar de las necesidades económicas de la iglesia, ya empezó. Amados, y el Señor dice, probadme en esto y veréis que abriré la compuerta de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y estamos pensando, no, el dólar. Ay, no, el arroz se subió tanto, la carne, Señor, no puedo dar. Y pellizca el billete y pone ahí la puntita. Tenga fe en el Señor es fiel. En los momentos de más crisis usted va a estar en sobreabundancia. Milagros económicos vienen a los que creen en el Señor. Dios nos hubiera bendecido, nos bendeciría con una gran cosecha si hubiésemos obedecido. Dios bendeciría a nosotros los pastores con una gran cosecha de almas perdidas si hubiésemos obedecido. A veces tenemos nuestros 50, nuestros 60, nuestros 100. Ya tengo 100, tengo más que 99. Y ya nos sentimos los superpastores, ¿no? Amados, debemos nosotros como pastores ver a todos los perdidos como ovejas perdidas. Y ir y rescatarlas. Y usar a todos los hombres y mujeres de Dios que ha colocado en la iglesia, porque no es un trabajo solo del pastor. No vaya usted pastor, agarre el megáfono y empiece. No, amados, Dios ha conformado un cuerpo con diferentes dones y habilidades para hacer este trabajo. Pero realmente, ¿cuál es el panorama hoy? ¿Qué tenemos hoy en las iglesias? La unción de la manguera santa. Venga acá y traigan la manguera y le empiezo a tirar así para que reciba. La unción del chicle santo. No sé, algunos se están sorprendiendo, no sé, visiten ahí en YouTube, el evangelista auspicia esta predicación chicle bazooka. Ahí repartiendo chicles que si comen ese chicle serán sanados. El otro, la patada ungida, pasen en la plataforma alta y en vez de poner la mano le ponen el pie y lo tira. Y cuántas aberraciones, amados, que hoy se están viendo. Y cuántas cantidades y cantidades de personas en esos lugares. Perdido el que predica, perdidos todos los que están ahí. ¿Y nosotros? ¿En qué andamos? ¿Cuál es el panorama de hoy en la iglesia? Gente rebeldes a Dios. Gentes indómitas, indomables. Gente irrespetuosa. Amado, que ni siquiera respeta la investidura de un pastor. No porque sea más que nadie, sino porque Dios lo ha colocado como autoridad y tratan al pastor como si fuese un trapo de piso. Amados, eso es una señal inequívoca de alguien que no teme a Dios. Gente celosa, gente divisora, gente calumniadora, rencillosa, contenciosa, chismosa, acusadora, que como gusano va comiendo la flor del trigo. Aún cuando hay gente que ellos no entran al reino de los cielos y impiden que otros entren, porque siembran cizaña en medio del pueblo del Señor.
El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. El Señor hizo llover maná sobre un pueblo rebelde. ¿Quién nos va a dar de comer? Seguramente que Dios pondrá mesas. Dice que hizo llover el Señor sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Salmo 78, 24. En la versión griega el maná es llamado pan de ángeles, y en la versión hebrea dice el pan de los fuertes. Dios nos quiere dar, amados, el verdadero maná, el que descendió del cielo, el pan de vida que es Cristo. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comamos ese pan. Amados, ¿están comiendo el pan? Por un poquito, casi, por un poquito, por un pelito, por un centímetro. Hay una película llamada Apolo 13, que fue un caso real, que ellos quedan perdidos en el espacio, al otro lado de la luna. Ellos se les descompuso toda la maquinaria y tenían que volver a la Tierra guiados solamente mirando la Tierra. Y hay una parte de la película que me llama la atención que dice, si nosotros no nos centramos en la Tierra, y había un triángulo allí que marcaba los parámetros, si nos alejamos 1 milímetro, eso significa en el espacio millones de años luz. Amados, a veces por un poquito, un permitido, una flojera, una tibieza espiritual, un dejar la oración, un dejar la palabra, un dejar de congregarse, un dejar de ser fieles al Señor, pueden ser años luz lejos del Señor. Un pueblo que casi fue bendecido. Tenemos Jerusalén, 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 que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se pueden imaginar al Señor Jesús con lágrimas brotando de sus ojos, llorando por su pueblo que no le quiso aceptar? Jesús se compadece por la ciudad de Jerusalén, llora por la incredulidad de la gente, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecirnos a nosotros y no le hemos dejado? Amados, corremos el peligro de quedar casi bendecidos. Por un poquito, porque comparado con la gloria que nos espera, amados, cualquier cosa en esta vida es poco comparado con Cristo. El apóstol Pablo dijo, estimo todo por basura para alcanzar la meta que es Cristo. El sabio predicador dijo, lo tuvo todo, belleza, fama, mujeres, riquezas, las mejores comidas, los mejores lugares, las mejores ropas para él. Y él llegó a decir, todo esto, todo lo que existe debajo del sol es vanidad. El todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Cada país, cada generación tiene su momento y su oportunidad. Amados, Argentina hoy tiene oportunidad. Buenos Aires tiene oportunidad, Longchamp tiene oportunidad. Dios bendiga las casas de oración que están esparcidas en diferentes partes de este país y las otras iglesias que predican la verdad de Dios, de su palabra. Dios está dando oportunidad por verdaderos hombres y mujeres de Dios que levantan la Biblia en alto y hablan la verdad. Dios le está dando a nuestra gente una oportunidad. Dios te está dando en esta mañana una oportunidad. Pero muchos no quieren reconocer el tiempo de la visitación del Señor. ¿Y cómo es la visitación del Señor? A través de hombres y mujeres que predican la verdad. Aunque molesta, aunque pica, aunque duele a la carne, no se olviden, amados, que la carne se opone a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Obviamente que la palabra de Dios no te va a gustar. Es mejor quizás ver una película de Rambo, nos vamos a entretener más. O ver una novela, o ver una película. Pero, amados, a veces escuchar la palabra de Dios es realmente someternos a Dios. Si vos querés someterte a Dios, pues es lo que estás haciendo ahora. Someterte a la voz de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, y enseguida voy terminando,
nos habla de distintos personajes cuya vida inducen a preguntarnos, por ejemplo, ¿ustedes vieron? ¿Cuántos tienen Netflix? Bien, todos pecadores. No. Hay muy buenas cosas para ver, muy buenas cosas. Pero la vez pasada mis chicos vieron que ellos siempre están más avanzados que uno, ¿no? Y ahí resulta que hay una película, hay ciertas series que tienen un final abierto. Entonces vos podés elegir el final, entonces de repente un desenlace, una situación, y te dice, por ejemplo, el señor Smith salta de la ventana o se esconde en la ladera. Entonces sí, no. Y bueno, no. Y bueno, entonces no salta por la ventana, se mete en la ladera. Y entonces ahí cuando se mete en la ladera vienen los malos y le meten 845 balazos. Elegiste mal. Tenía que saltar por la ventana y abajo había un colchón. Pero son esos finales abiertos. Si hubiese elegido el otro, hubiese sido mejor. Ahora, yendo a la palabra de Dios y utilizando esta temática, ¿cómo hubiese sido el destino de algunos personajes bíblicos si hubiesen escuchado la voz de Dios? ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, del joven rico, que disfrutó su riqueza los años que vivió, pero ya ni el polvo de sus huesos está? Y quizás si no se arrepintió, está ardiendo en el infierno y por un pelito así no alcanzó la vida eterna. ¿Qué hubiese pasado con ese joven si hubiese respondido a la invitación del Señor? Vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Pero él eligió el confort, la comodidad del dinero, en lugar de renunciar a sus bienes. Por ejemplo, ¿dónde hubiese terminado Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? No Menem, sino el otro. Si hubiese cumplido la orden explícita de Samuel de destruir a sus enemigos. No, pero yo soy más bueno que Dios. He preservado estas cosas, estas ovejas que están muy gorditas para comerlas. ¿Qué hubiese pasado? Pero él, ¿qué hizo? Optó por la rebelión y por hacer su propia voluntad, satisfaciendo a la voz y a los deseos no tan solo de su corazón, sino a los deseos de su pueblo, para recibir honra y honor de su pueblo. Hay pastores que se han perdido por escuchar lo que su pueblo le dice. Acuérdense de Aarón, que por escuchar al pueblo terminó edificando un becerro de oro. Tengamos mucho cuidado. No, la voz del pueblo, el soberano. ¿Qué soberano? El soberano es Dios. El soberano se equivoca. Si no, fíjense cómo están las naciones de los pueblos. Si es que los pueblos tienen razón. ¿Qué le hubiese ocurrido, por ejemplo, a aquel hombre rico que cité recién, si hubiese ofrecido un poquito de su riqueza para alimentar y ayudar al pobre Lázaro? ¿En qué cambio prefirió él vivir egoístamente, empleando todas sus riquezas en sus placeres de la vida, de su propio bienestar, pero no pensar en su prójimo? Terminó en el infierno. Y su pecado no era la riqueza, su pecado era la codicia y la avaricia que había en su corazón. ¿Qué hubiese acontecido con Poncio Pilato? ¿Se acuerdan de Pilato? Si hubiese tomado en cuenta el mensaje de su esposa, por el contrario, eligió cobardemente ceder a las exigencias de la turba de la gente antes que liberar a Jesús y reconocer su inocencia. Los entregó a los verdugos. Entendemos que fue el plan de Dios perfectamente. ¿Qué hubiese ocurrido con los hermanos de José? ¿Se acuerdan de los hermanos de José? El soñador. Si no hubieran conspirado contra él vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas, es que ellos temían que los sueños proféticos de José se realizaran. De hecho, se cumplió. Y cegados por el celo, la envidia, no tuvieron compasión de su hermano y lo entregaron. ¿Qué diríamos de Pedro, de Juan, de Jacobo en el monte Getsemaní? Si ellos hubiesen estado alertas, velando en oración. Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hubiese ocurrido con Esaú? Si no hubiese precipitado en la decisión de vender lo más sagrado que tenía, menospreció su bendición, la primogenitura y las grandes bendiciones que conllevaba por un plato de lentejas con chorizo colorado. ¿Qué diríamos de Sansón? Y así podríamos seguir. ¿Qué diríamos? Y este no lo puedo saltear.
de Agripa, que casi fue bendecido, fue convencido a ser un hijo de Dios. Entonces Agripa dijo, Pablo, dice Hechos 26, si quieren buscarlo, Hechos 26, 28, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, digan conmigo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué tremendo, ¿eh? Por poco. Y amados, ¿saben qué? No era Pablo, no era la elocuencia de Pablo, ni siquiera Pablo usaba palabras elocuentes. ¿Saben quién era que lo estaba convenciendo a este hombre, Agripa? ¿Quién era? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba convenciendo a Agripa. ¿Vieron que hay personas que ustedes comienzan a hablarle y comienzan a llorar? Y después en un momento como que reaccionan y dicen, no, pero yo tengo mi religión. No, pero yo no me interesa, me encanta que me hables, pero ahí no más. Así estaba Agripa. ¿Y cómo estás esta noche? ¿Como Agripa? ¿Tenés gripe espiritual? ¿O resfrío espiritual? Te quiero decir algo. El Espíritu Santo es el consolador. La palabra que aparece ahí es paracletos. Pero ante un pecador, el Espíritu Santo no actúa como el paracletos. El Espíritu Santo actúa como abogado, pero como un abogado fiscal. ¿Qué significa esto? El abogado fiscal lo que hace, plantea toda la denuncia, la acusación. Lo que hace el Espíritu Santo es convencerte de que estás condenado a muerte. Y también después el Espíritu Santo actúa como defensor, llevándote a la verdad, llevándote a Cristo, para que encuentres la salvación. Y Pablo le dice a este Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo, o sea, un hijo de Dios, excepto por las cadenas. El Señor dice en su palabra, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y le daré la corona de la vida. Esta es una lucha, amados, esto es una batalla. Pablo lo planteó como una batalla. Esto no es de flojos, esto no es de débiles, esto no es para tibios, estos son para valientes. Y esto es para, como dice la palabra, para violentos, pero en el buen sentido positivo. Personas que dejan todo por el Señor y que pagan el precio de seguir a Cristo. Porque la recompensa que nos espera, amado, no es comparado con nada de lo que dejamos. Bienaventurado el que vela y no ha manchado su ropa. Bienaventurado. Y termino con esto. Una pequeña historia bíblica de personas que casi, por un poquito, alcanzaron la salvación. Génesis, capítulo 19, versículo 12, dice lo siguiente. Hablando cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra, con la previa intervención de Abraham. Dice, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. El juicio de Dios era inminente, amados, era ineludible, pero la familia de Lot podría haber escapado del mismo juicio de Dios. Dice el versículo 13, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. O sea, Dios es tan amoroso que advierte que el juicio viene. Amados, dice el Señor, los juicios de Dios vienen sobre los 4 extremos de la tierra. Juicios del Señor vienen sobre esta tierra. Está advirtiendo, y eso es amor. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado, dicen los ángeles, para destruirla. Versículo 14. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas, o sea, a los yernos. Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero dice, los jóvenes pensaron que era una broma. ¿Cuántos familiares nuestros piensan que le bromeamos cuando le hablamos que el Señor viene?
cuando le hablamos que el juicio de Dios está cerca, cuando le hablamos que tienen que arrepentirse de sus pecados porque si mueren van al infierno. ¿Cuántos se burlan? Para estos hombres, casi por un poquito bendecidos, la advertencia para ellos fue motivo de burla y desprecio. Versículo 15, ya vamos terminando. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijo a Lot, toma a tu esposa, a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado con la destrucción de la ciudad. 16. Como Lot todavía titubeaba, a veces nosotros los cristianos mismos estamos como titubeando si quedarnos a vivir a este mundo, quedarnos a vivir eternamente en este mundo, plantar y edificar casas y comprar bienes materiales como que vamos a vivir, 150 años en este mundo. Titubeamos entre servir a Dios y servir a este mundo. Los ángeles, dice que lo agarraron de la mano a Lot y también a su esposa y a sus 2 hijos y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Amados, Lot en un momento se detuvo dudando, pero los ángeles lo sacaron con fuerza. Versículo 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y sálvense. Escapen. Escapa por tu vida. Y dice Lot en el versículo 18, oh mi Señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida. Han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. No teníamos tiempo. La destrucción me alcanzará allí y pronto moriremos. Miren, allí hay una pequeña aldea cerca, por favor. Déjennos ir allí. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderemos la vida. 21. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa por tu vida, porque no puedo hacer más nada hasta que llegues allí. Versículo 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. 25. La destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Y así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Saben qué significa esto, amados? Que la mujer de Lot no iba corriendo a la par de los otros, sino que se quedó atrás, mirando atrás. Volviendo, su melancolía la llevaba de vuelta al mundo. Quería volver a su casa, quería volver a sus cosas y no tuvo tiempo de escapar. Cuando vino la destrucción como una onda expansiva de una bomba nuclear, la alcanzó. Despreció el mandato de no quedarse y mirar atrás. Mismo el Señor lo dice. Recuerden que aquella mujer, por mirar atrás, la esposa de Lot, se convirtió en estatua de sal. Y dice el Señor: los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que pierdan, la salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a la una y dejaré a la otra. De igual manera, si 2 mujeres estuviesen moliendo trigo, llevaré a una y dejaré a la otra. Y respondiendo le dijo: ¿dónde, Señor? Y él le dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Y qué significa este último versículo? Que cuando uno anda en el campo, el vaquiano que conoce de campo y ve revolotear a los buitres, a los caranchos, dice: seguramente ahí abajo hay un cadáver. Amados, ¿saben qué significa eso? Los buitres, las águilas, son las señales que el Señor está mostrando que Cristo viene. Lo que está aconteciendo en el mundo, el comportamiento humano, los movimientos políticos, los desastres naturales, los granizos con tamaños increíbles que están cayendo desde el cielo, los terremotos. Esta mañana hubo un terremoto tremendo en Chile y en San Juan fue sacudido. Amados, nos están hablando, nos están diciendo estas señales que Cristo viene pronto. Póngase de pie, por favor.
Si el pastor me permite, me gustaría hacer un llamado al altar. Voy a aprovechar a los ministros y pastores que están en este lugar, que van a orar por tu vida. Si vos te sentiste que el Espíritu de Dios te habló, si vos sentís que todavía te falta, si vos sentís que todavía estás en una tibieza espiritual, yo te invito a pasar aquí adelante. Si vos estás caminando en el Señor, pero aún te das cuenta que hay cosas por cambiar, también te invito a pasar adelante. Si querés renovar tus votos con el Señor, te invito a pasar aquí adelante. No lo dudes, pasa aquí adelante, porque quizás esta sea la última oportunidad que el Señor te plantee en este día. Señor, aquí estamos, mi Dios. Necesitados de ti, Señor. Hoy te necesito más que ayer. Señor, tú dejaste las multitudes por salvar, rescatar a una sola persona. Tú dejaste las multitudes por ir a ver a aquel endemoniado gadareno. Tú dejaste las multitudes, Señor, por ir a visitar a esa mujer samaritana. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, de personas que te necesitan, Señor. Pido a los ministros si pueden orar, los pastores pueden poner manos sobre las vidas. Ayúdenles a orar. Señor, tu gracia, Señor, derramada en esta mañana, en esta tarde. Tu bendición, Señor, está, Señor, dispuesta. Tú estás dispuesto a bendecir. Señor, aquí hay vidas totalmente, Señor amado, arriesgadas aún al comentario, pero no importa lo que digan, yo paso adelante porque necesito de mi Cristo, necesito cambiar, necesito mejorar, necesito, Señor, que tú me salves en este día. Sálvame, Señor, sáname, Señor, sana mi corazón. Hay corazones heridos que por falta de perdonar tienen el corazón enfermo. Oh, Señor, tú puedes salvar y sanar, Señor, las enfermedades físicas y las enfermedades del alma. Oh, Señor, en esta fiesta espiritual, en este 8º aniversario, mi Dios, aún el día de hoy tú sigues salvando, restaurando, Señor, a las vidas. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya.